y él me dijo, ¿quieres pasar el resto de tu vida con alguien? Yo me entero, ¿no? Que estoy embarazada y en este momento como de pandemia, él empieza como a faltarle la respiración, ¿no? Y como que toda la bonita historia empieza a verse oscurecida por esa etapa. Él estuvo un mes en el hospital. Él decidió que lo intubaran. Conscientemente él dijo sí y se va al día siguiente que yo lo visito. Los primeros meses fueron rudísimos, ¿no? No tenía quien estuviera conmigo. Tenía yo que fletármela sola con mi duelo, mi dolor, mi hijo. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Pequeña Necesidad. Estoy muy contenta de tenerlas otra vez aquí. Acuérdense que antes de empezar y arrancarse y meterse en este capítulo hay que darle like, follow y en todas las redes sociales, en YouTube, Spotify. Y si no han escuchado los demás capítulos, hay un montón que pueden escuchar, así que vayan a darse la vuelta después de escuchar este. Y no se olviden también de dejarnos sus comentarios, si tienen alguna observación, alguna duda, algo que quieran saber. Déjenlo y acuérdense también que todos los datos de nuestros invitados, si los necesitan, van a estar en la descripción de este podcast. Oigan, yo quiero contarles de algo que en uno de los capítulos que ya hemos grabado en esta temporada de podcast, hablamos sobre, yo no sé si ya lo escucharon o no, pero igual pueden irse a escucharlo. Hablamos sobre elegir una pareja y qué pasa cuando tú eliges una pareja, un poco es con esta, o no un poco, en su mayoría es la mentalidad de pues hasta envejecer, hasta que la muerte nos separe literalmente, ¿no? Hay veces como en el capítulo pasado, en el otro capítulo, que hablábamos de te atraviesa un divorcio, ¿no? Todo este plan en el que tú no pensabas vivir un divorcio porque tú te casas o eliges a alguien, pues para no separarte, ¿no? Y en este capítulo vamos a hablar de otra parte que tiene mucho que ver con esta frase de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y qué pasa cuando es tan literal. Para esto está Caro con nosotros. Caro, les voy a dar un poquito de contexto. Bienvenida, Caro, primero. Les voy a dar un poco de contexto. Caro es de las únicas 2 personas que saqué de amigos de la universidad. Es de las pocas personas que yo sigo pues frecuentando, que la vida nos permite seguir hablando. Y la verdad es que siempre admiré mucho a Caro. Caro no tiene ni idea de lo trabajadora que fue siempre desde que yo la conocí. O sea, siempre estaba corriendo para todo, haciendo 1000 cosas a la hora de la comida, yéndose a jugar tenis, regresaba a trabajar. O sea, Caro siempre estaba ocupada, haciendo 1000 cosas. Compartíamos en la universidad, entonces la verdad es que desde esa época, ¿no? Hace poquito, nos conocimos, no hace nada. Entonces, Caro está aquí porque nos va a contar su historia, literalmente, ¿no? En este capítulo de hasta que la muerte nos separe, literalmente, ¿no? Esa es como el agregado que yo le haría. Entonces, Caro nos va a contar cómo es que a su corta edad, porque además como la ven es muy joven, muy joven, y tuvo que atravesar, digamos, esta palabra que a mí no me gusta nada, pero creo que la vamos a utilizar mucho, que es como el enviudar, ¿no? Que suena súper fuerte, suena fea. A mí se me hace una palabra que ya ni existe como estado civil, ¿no? Ya quitaron el viuda, porque antes sí era de soltera, casada, viuda. Ya no existe. Está terrible. Pero pasa, ¿no? Entonces, Caro, bienvenida. Gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y por querer compartir esta historia con todas las personas que nos escuchan. Gracias. Cuéntanos un poquito de cómo fue primero tu historia, ¿no? Con Juan, con quien decidiste casarte hasta que la muerte los separara. Bueno, la historia es muy rápida, literalmente muy rápida. Juan y yo nos conocimos en la universidad cuando teníamos 20, ¿no? Ok. Nos graduamos, tomamos caminos separados, éramos amigos, pero pues cada quien por su lado. 10 años después hacen una reunión como de reunión decembrina. Y ahí nos reencontramos, un amigo lo invita porque una de mis mejores amigas, esta es una historia como muy chistosa, no sé si... Sí, cuenta. Fue su novia, una de mis mejores amigas fue su novia y entonces ella empezó a decirnos que lo jaláramos a nuestro grupo, que necesitaba Juan estar con sus amigos, ¿no? Entonces, pues un amigo lo jaló, llegó a esa reunión, platicó con todos y a mí me dejó al final. Y cuando platicamos, hubo algo, como una conexión muy extraña, bonita. Y él lo sintió, yo lo sentí. Nos dejamos después de esa reunión de hablar un par de meses. Fue mi cumpleaños. Ok.
no habíamos contemplado que en mi cumpleaños hubiera hombres, iba a ser un viaje de puras niñas, pero pues se bajaron muchas niñas del viaje, entonces me dijeron, mira, pues invitamos a los hombres. Invitamos a unos amigos, de entre ellos Juan, y en esa playa virgen de Acapulco hubo algo, la chispa se convirtió en fuego, así literalmente había una fogata y él me dijo, ¿quieres pasar el resto de tu vida con alguien? Y le dije, sí, no lo había pensado, pero sí. Me dijo, qué bueno, porque ya llegó. Okay. Y yo, wow, me dio muchísimo miedo porque yo soltera, corriendo, mamá, todo era como, a ver, espérate, ¿no? Fue como, fue bonito, pero intimidante. Después de esa vez, nos dio miedo decirle a todos nuestros amigos que teníamos algo. Porque era novia de una de mis mejores amigas que por supuesto hacía 10 años antes, ella vive en París, está casada, ahorita tiene 2 hijos, ¿no? Pero fue como un miedo muy prescrito, ¿qué van a decir, ¿no? De cómo, por qué anda con. Y bueno, fue una etapa muy fuerte porque los dos nos tratamos de esconder de todos. Vivimos cosas súper rush, así de una boda tras otra de unos amigos míos. Ya dijimos, pues lo vamos a cantar, y lo cantamos al mundo, y sí fue como un tema, ¿no? Okay. Pero al final todos lo respetaron. Mi amiga también dijo, ¿no? Si están siendo maduros, si no van a hacer, porque él tenía sus cosas con y yo tenía mis cosas con, ¿no? Okay. Entonces dijimos, pues si le vamos a entrar en serio, le vamos a entrar en serio. Y pues que me embarazo. Ok. ¿Llevando cuánto tiempo de relación? 3 meses. Ok. Yo me entero, ¿no? Que estoy embarazada, y él me dice, lo que tú quieras hacer. Y le dije, pues yo quiero tenerlo. Pues le entramos. ¿Vivían por separado todavía? Sí, vivíamos por separado. El día de las elecciones de nuestro expresidente, flamante expresidente, me mudo a su casa, y entonces cancelados otra vez por segunda vez. Me mudo a su casa, que pues terminó siendo nuestra casa, y pues empezó la vida, ¿no? La vida de pareja, la vida real, la vida de yo trabajar en el sur, vivir en el norte. Fue una experiencia bien bonita saber que había alguien que daba todo por mí y por mi hijo, ¿no? Entonces... Que además, digo, yo porque tengo un poco de contexto de Caro, pero venías de una relación muy larga, ¿no? Entonces, era el contraste de todo está siendo demasiado rápido. Claro, sí. Mi mamá estaba feliz, ¿no? ¿Tú no te asustaste nunca? O sea, así de 3 meses embarazada, ¿qué voy a hacer? O sea, porque todo fue muy rápido. Sí, por supuesto que el miedo vivió, ¿no? Estaba latente en cada momento que vivíamos de relación. Por supuesto tuvimos nuestras broncas, no fue miel sobre hojuelas. Nos estábamos reconociendo y reencontrando. Claro. O sea, no fue como, la chavita de 20 a la chavita de 30. Entonces, era un mundo nuevo, y él me admiraba mucho y yo lo admiraba mucho. Entonces, eso nos unió, ¿no? Mucho más. Nace Lázaro, y para mí fue el acompañamiento más amoroso que tuvo. Él consiguió a la dula, me pidió que tuviera Lázaro sin anestesia, y pues lo tuve sin anestesia. Entonces como que él reforzó mi fuerza, que yo ya venía como trayendo o cargada de mis papás, ¿no? Que me hicieron fuerte desde el principio de éndele, al ruedo, desde chiquita, trabajando chiquita y todo. Entonces él me dijo, yo te admiro mucho por pues porque eres así, ¿no? Entonces yo creo que puedes traer a un niño fuerte a este mundo. Y dije, pues bueno, me la aviento. Nace Lázaro, tal cual, sí fue así, parto natural, sin nada, ¿no? Okay. Nace en agua, y lo que hace mi hijo al nacer, así, sale, y lo primero que hace es escuchar la voz de su papá y escalarme. Se escala y lo ve y se tranquiliza, y como que llora conmigo y trepa. Y para mí fue como, o sea, ese recuerdo va a existir, ¿no? Sí, está tatuado. Así. El papá más entregado, el papá que se desvelaba conmigo, el papá que me decía, yo si pudiera lactar, lactaba contigo, perdóname que no tengo una chichi, te la puedo dar, ¿no? Entonces me apoyó mucho en mi lactancia. Yo tenía miedo de no poder lactar porque mi hijo nace
un lunes y mi mamá falleció un viernes. Entonces, pues como que esta pérdida me dio mucho miedo. Juan me acompañó, ¿no? Todo su acompañamiento de O sea, ¿fue literal en la misma semana? Sí. Ok. Sí. Me acompaña en la pérdida de mi mamá, ¿no? Que al final él siempre me dijo, es el plan de Dios, Caro. Y él no era un hombre de iglesia, era una persona con fe. Y me dijo, es el plan de Dios para que tú seas una mamá, no una mamá y una hija preocupada y estresada que la mamá, no. Mi mamá vivía, como tú sabes, ¿no? Enferma y tenía como sus dolores y entonces fallece en un momento crítico, pero pude superarlo por el acompañamiento que me dio él. Entonces, el acompañamiento de él conmigo, con mi hijo, con la familia, él se hizo una familia muégano. No quería que fuéramos a ningún lado con nadie más que nosotros tres. Salíamos de viaje nosotros tres, íbamos a Tepos nosotros tres. Planeamos una vida, claro, viviendo en una cabaña en un bosque, diciendo que nuestro hijo iba a ser de los Mowglis que crecían comiendo tierra. Sí, ¿no? Ordeñando vacas y persiguiendo gallinas. Pero bueno, ese sueño que él tenía, pues no se pudo realizar porque llega pandemia y entonces sucede que empieza antes de pandemia él a tener una enfermedad que se llama psoriasis en la piel, pero no se la detectan como psoriasis. Él creyó que era algo dermatológico, fue con varios dermatólogos, no le hallaban hasta que llegó con un internista y le dijo el internista, tienes tal cosa, vamos a medicarte. Glóbulos blancos a tope y en este momento como de pandemia, él empieza como a faltarle la respiración, ¿no? Y pues ya Lázaro y yo, pues ya estábamos, yo me salí a trabajar porque él me apoyó muchísimo, entonces Lázaro y yo ya estábamos juntos cuando... ¿Cuánto tiempo tenía Lázaro? Cuando le da... Cuando llega lo del COVID, año y medio. Okay. Año y medio estaba... De hecho, Lázaro tiene un síndrome de aniversario que pareciera que cuando fallece su papá, pues tendría que ser, ¿no? Como que le da algo. No, o sea, cuando su papá empieza con lo del tema de la piel, Lázaro empieza con temas intrínsecos que como que lo marcaron inconscientemente. Y esta parte de que Juan me dice, necesitamos separarnos de cuarto porque yo no sé si lo de la piel se le pase al niño o a ti. Entonces él nos cuidó, nos separamos de cuarto, empezamos a convivir más alejados. Yo ya me encargaba de mi hijo completo, claro, porque él tenía miedo de darle algo. Entonces él seguía yendo a trabajar, se cuidaba mucho. Fuimos muy precavidos, ¿no? Con esto de cubrebocas, guantes, no sé, y en una de esas dijo, tal vez fue en el cajero con dinero, no sé, Caro. Pero, pues ya lo tenemos y entonces pues hay que acompañarnos. Estuvimos una semana en casa cuando él empieza con temas respiratorios y me dice, me voy al hospital. Para eso pagamos un seguro, entonces lo vamos a usar. A mí me da un miedo terrible porque de entrada pues ni podíamos tocarnos, ¿no? Entonces él no sabíamos nada tampoco. No. O sea que eso fue 2020. Sí. Ok. Lázaro nace en el 2019, enero, ¿no? Entonces fue como todo el año feliz, planeando y haciendo cosas juntos muy, muy de para toda la vida. Y cuando llega pues lo de la pandemia, termina siendo... frustrante, agobiante y con miedo, ¿no? O sea, si al principio yo tenía miedo de que pudiera pasar cualquier cosa con mi familia, pues mi familia ya no... O sea, mi mamá ya había fallecido, mi papá también falleció en el proceso de mi mamá, ¿no? Entonces, pues yo ya no tenía ese miedo de que le pudiera pasar algo a las personas más allegadas. Cuando le pasa a Juan y él con la certeza que tenía, porque era un hombre... seguro, firme, íntegro, creo que las personas que más admiro, porque inteligente, y él vio así, literalmente, un día me dijo, Caro, yo vi a Dios. Lo que le pudo haber pasado a tu mamá fue su plan, igual que a tu papá, igual que a tu abuela. Entonces, confía en que hay algo más. No era, te digo, no como de creyente de vamos a leer la Biblia, pero a él le gustaba leerla, ¿sabes? No era algo de vamos a tener una clase, pero él me contaba de las historias. Era una persona que me sembró algo que yo no traía, ¿no? En mi poca creencia o mucha que tenía, era como, pues mira,
si me sirve persinarme, pues me voy a persinar, pero pues gracias por la comunión, mamá y papá. Pero él iba más allá. Cuando nace Lázaro, a mí me dijo, no quiero bautizarlo ahora. Uno, siento que es un niño que quiero que conozca de qué se trata Dios, que sepa que hay algo más grande que él. Y dos, pues se va a cruzar algo como que igual planeamos la vida, pero nosotros no nos casamos. Entonces tratábamos de... Pero estaban comprometidos. Claro, sí, muy bonita historia también. Tratamos de como de aplazarlo para poder cada quien cumplir tal vez el bajar de peso, tal vez yo también regresar a mi forma, ¿no? Como que algo muy banal al final, pero lo aplazamos y dejamos que no llegara la historia, no culminara la historia en una iglesia, en un registro civil ni siquiera, lo cual me trajo muchos problemas después, ¿no? Por no haberme ni siquiera legalizado como su esposa. Claro. Pero a pesar de ello, y te lo digo ahorita porque siempre estuvo él muy consciente de que tal vez su vida iba a ser corta. Nunca me lo dijo a mí, pero sí me hizo saber que esta semilla que él me sembró de que iba a haber algo más, él tenía la certeza. Y era algo que yo en este momento ya sé, pero hace casi 6 años que nos juntamos, ¿no? Entonces la historia, como que toda la bonita historia empieza a verse obscurecida por esa etapa. Él estuvo 1 mes en el hospital. Él decidió que lo intubaran. Conscientemente él dijo sí. Te llegan 1000 comentarios de no lo hagas, se va a morir, ¿sabes? Como él, no, señorita, ¿ya para qué? Y yo así de, no me lo diga, porfa. Mis amigas estuvieron ahí, ¿no? Todos los días, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Era pandemia, estaba yo aisladísima. Claro. Una de mis mejores amigas me llevaba comida, ¿no? Porque aparte yo no sabía, no tenía el sabor, no tenía el olor, no sabía qué darle de comer a mi hijo, estaba sola, me sentía que me cortaron los brazos y aparte el corazón al mismo tiempo. Estaba esperando desesperada la llamada del médico para saber cómo iba, si iba a salir. O sea, para mí todos los días fue... Si no creías en algo, él te lo sembró, crees y rezas y a ver a quién te entregas, ¿no? Pero fue una transición fuerte porque yo no tenía nadie con quien, mamá, ¿no? Claro. Necesito, papá, necesito. No, o sea, mis tías, mis primos son familia, pero no es como que... Sí, no es el mismo no tipo es tu de núcleo, claro. ¿no? Entonces, aunque estuvieron, por supuesto... La gente que más estuvo cerca, por supuesto, fue la familia Juan. Ellos estuvieron ahí a capa y espada. Fueron los que vieron por todo, ¿no? Por mi hijo, por mí, por la casa, por los gastos, por todo, ¿no? Entonces yo tuve un apoyo muy completo de ellos. A pesar de no ser mi familia directa, ¿no? Ni legal. Entonces, para mí fue como, wow, o sea, esto que él nos sembró, pues nos sembró bien aparte, claro. ¿No? Y su familia muy amorosa. Su mamá ya no estaba, ¿no? Y su papá sigue estando. Pero yo siento, después de mucho tiempo de analizarlo, que él, a pesar de querer estar con nosotros, quería seguir el camino de su mamá, quería estar con ella, quería estar cerca de ella. Okay. Y cuando a mí me llega como un sueño, estaba soñando un 28 de diciembre que él en un parque abrazaba a su mamá y dije, se va a ir. Le hablo a sus hermanos, necesito verlo. Oye, ¿cómo no se nos había ocurrido? Pues claro, pandemia, no te dejaban entrar a ningún lado. Entonces su hermano se movió y dejen pasar, no, al niño no se puede pasar, ok, está bien. Pues nada más al hermano del medio y a mí nos dejaron pasar. Seguía entubado, obviamente. Seguía entubado. Las enfermeras muy amables nos dijeron si quieren ponerle una grabación del niño. Lázaro apenas empezaba a decir papito amo, ¿no? Como, pues tenía 1 año, 10 meses, era bebé todavía. Entonces yo nada más le contaba, papá está en un lugar en donde lo están ayudando, ¿no? Como está enfermo, pero lo están ayudando. Yo tuve mucha negación, o sea, yo ya había pasado todas mis etapas de la aceptación, yo repetí etapas, y yo no, por supuesto, nadie quiere que se vaya, ¿no?
pero... No, y no lo vas a aceptar, o sea, es de no va a pasar. No va a pasar, no, por supuesto. Y se va al día siguiente que yo lo visito. Entonces era como ¿necesitas un cierre? Aquí está tu cierre, ven, despídete. Y por supuesto que fue, pues, 29 de diciembre, o sea, fue cierre de año. Nace mi sobrino hijo de su hermano 2 días antes que él se vaya. Para mí estas muertes y nacimientos tienen mucho en mi familia. Hay muchísimo de esto que se dice, ¿no? Que nace alguien, se va alguien, como que das una vida por otra. Entonces, pues me hizo sentido, pero yo tenía que estar fuerte por mi hijo y por él, porque él decidió que yo me encargara de todo al final, ¿no? Claro. Cuando empiezo a arreglar las cosas para su funeral, resulta que, pues que me equivoco de cripta o de cementerio y lo meto con su mamá. O sea, llegó a donde tenía que llegar y sus hermanos... Por error pareciera, ¿no? Pareciera, pero no, es un error. No, sus hermanos me dieron las gracias él ya había pagado unas para nosotros, así de toda la familia Juan y toda la familia tal, ¿no? Entonces me dijeron, no quieres que cambiemos. No, así está, así estuvo, es el universo, es él, es ella. Lo vi en el sueño, lo recibió, ¿no? Entonces, cuando recibo este tipo como de avisos en sueños, que han sido muy pocos realmente, pero lo de mi mamá también lo sentí, lo de mi abuela y lo de mi papá. Lo de mi papá está muy cantado, pero todas estas muertes como que siempre he sentido que hay algo más grande que me está previniendo y me avisa. Y entonces yo lo tomo como una señal. Claro. Y así, pues así fue que como, pues se corta, ¿no? Pero yo no me quedé ahí, ¿no? O sea, yo dije, no, o sea, te vas, pero no, o sea, no me dejas sola. Yo sentí que me cortaban las manos. Yo no hacía, o sea, yo me dedicaba a mi hijo completamente, claro, a su educación, a la crianza consciente. Y cuando pasa todo esto, yo no sé pagar la luz, yo no sé pagar el gas. ¿A dónde tengo que ir? ¿Sabes? Yo me sentía inútil, completamente inútil, porque él se encargaba de todo. Oye, pero antes de, ¿cómo manejaste la muerte con Lázaro? Tenía 1 año, 10 meses, y cuando yo tuve que platicarlo con él, previo, hice un dibujo de una mariposa. Le hice como todo el ciclo de vida de la mariposa. Le dije, la oruga es un huevito que nace, ¿no? Que se rompe y se convierte en oruga, come y entonces se convierte en mariposa. Entonces este ciclo de la vida, porque así me lo explicó una psicóloga infantil, para ellos es muy natural y aparte a esa edad todavía no lo traen como tan consciente, ¿no? Entonces yo explicarle a él, cuando me llega la noticia, y pasa, lo primero que le dije, tu papá se convirtió en ángel. No sé por qué me salió, si pues para mí era como, a ver, tranquila, cuéntale otra cosa, no sé, espérate, pero para mí fue como, sí, es verdad, ¿no? Porque ahora él nos va a cuidar. Y entonces yo le dije, se convirtió en ángel, por supuesto el niño no sabía que era un ángel, ¿no? Y ya cuando le empecé a contar la historia de, mira, la mariposa, y entonces la mariposa, cuando muere, se convierte en energía para la tierra y la nutre. Y estas cosas, como que él nada más decía, papito murió. Y yo, sí, trascendió. La palabra trascendió se usa apenas, ¿no? Y entonces, no, papito regresa. Y yo, ¿sabes? O sea, con un niño chiquito, una mamá en duelo, en negación completamente, pero pues acompañada siempre de él en esta dimensión que yo empecé a descubrir, ¿no? Porque lo sentía ahí. O sea, no es como que lo viera, pues, ¿no? Pero lo sentía ahí. ¿Qué edad tenías? 35. Okay. Bueno, por supuesto, teníamos 34, él falleció, pues, así mi cumpleaños, ¿no? Sí, entonces, sí. Cumplo 35 y los primeros meses fueron rudísimos, ¿no? No tenía quien estuviera conmigo. Tenía yo que fletármela sola con mi duelo, mi dolor, mi hijo, sus necesidades, ¿no? Alimentarlo, sobrevivir con él. Sí, es de no tienes el tiempo para sentarte y llorar, ¿no? Ajá, exacto. Empecé con terapia, por supuesto. Así, en cuanto se muere, yo le hablé así al día siguiente.
literal, a su psicóloga. Encontré en su teléfono el teléfono de la psicóloga con la que él se tenía en línea citas y me platicaba, oye, a Gaby, fíjate que le conté, ¿no? Entonces él seguía teniendo una terapia cuando antes estaba conmigo y dejó de tener la terapia en el tiempo que estuvimos. Cuando yo contacto a la psicóloga, me dice, claro, Juan. Ahí yo así de... Ahí a mí me dio mucha paz porque dije, alguien me va a poder seguir contando su historia, porque yo no la... O sea, yo la trunqué. No hay como un principio y un fin que él me haya contado, ¿no? Él me abrió una puerta distinta. Y entonces contacto a su psicóloga. Me empezaron a llegar tanatólogos de todos lados, ¿no? Mi tía me dijo, tienes una cita con una tanatóloga que te acaba de heredar tal, ¿no? Y es una tanatóloga que es muy reconocida, tiene 4 o 5 libros, y yo llego el día del cumpleaños de Juan a la consulta con la tanatóloga y todo el lugar lleno de mariposas, y para mí fue como otra señal, ¿no? Empecé a leer las señales en todos lados. Me llegó una amiga con un libro que se llama Signs. Lo leí, me quedé completa de que sabía que él seguía ahí, ¿no? Entonces, esta parte del duelo, a pesar de ser muy duro, fue muy acompañado por él, por su familia y por todo lo que me llegaba, ¿no? Porque ya sabes que abres el Instagram y hay algo que tienes que leer en ese momento y así me pasó. Entonces, el radio, ¿no? Lo prendía y la canción que él me había dedicado para cuando nos comprometimos, ¿no? Y yo, wow. Todas esas señales las empecé a sentir tan mías que empecé a sufrir un duelo muy acompañado. Lloraba, por supuesto, en las noches cuando mi hijo, yo lo dejaba como en su siesta, ¿no? Entonces como que entraba, porque al final le seguía lactando, entonces le transmitía todo mi dolor, todo mi sufrimiento y fue mi pila para poder yo salir adelante, porque dije, ok, sí, tírate 15 días, está bien, pero no te puedes tirar más. ¿Pero no sentías que era demasiado rudo? Sí, claro, pero yo así crecí, Fabi. Claro. O sea, mi mamá fue, ¿quieres trabajar? Adelante, ¿no? Vente a trabajar a los 17 a estas cositas como de medio tiempo y de que te contratan de temporadas. Entonces, la prepa también, o sea, la viví trabajando, como dices, ¿no? La universidad, pues por supuesto, también la viví trabajando. Entonces, yo era ruda, ¿no? Claro. Mi estilo de vida siempre fue muy controlado por el estar siempre alerta, el tener el control sobre todo, porque yo podía, ¿no? Y que pareciera que no era fácil, o sea, que elegías lo más difícil, ¿no? Sí. Porque sí, ¿no? O sea, me cambié de carrera, como bien sabes, y cuando regreso al banco me ponen una maestría en lo que había abandonado, que eran los números, que yo decía, no, aléjense números de mí, regresa, pues, ¿por qué no te haces una maestría en banco y mercados financieros? Pues si está la oportunidad la hago, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas para mí de hacer frente con el miedo, ¿no? Y sin saber, ¿no? Con toda la incertidumbre, fue muy parecido, por supuesto con más dolor y más sufrimiento, pero muy parecido a lo que había tenido en mi vida, pero a lo que Juan me había acompañado para que pudiera hacer. Claro. Ten fe porque hay algo más. Y nos vamos a encontrar. Entonces, para mí era como, ¿qué hago? ¿Pero qué pensabas? O sea, a ver, tenías 34. No se habían casado, ok, no, pero estaba el plan. O sea, estaba el plan de lo que decíamos al principio, envejecer juntos. Ya tenían un hijo. El plan era ser papás juntos, ¿no? Súper joven. O sea, pareciera que te cambiaron de lugar así de, dejas de estar aquí y te pasas para acá. No conocías nada. O sea, ¿qué en tu momento de lucidez, si es que había alguno, qué pensabas? Porque a mí, por supuesto. Regresé al punto en el que él me dejó, al plan de Dios. Sí, o sea, tu esperanza era decir, te agarrabas de él, hay algo más. Claro. No tenía nada más a que agarrar. Tenía que ser fuerte por él y por mi hijo. Fue agarrar fuerza como de algo más, porque yo sabía que en lo más profundo de mí estaba destruida. Tenía
tenía a mi bello hijo lactando de mi dolor. Y hoy puedo decir que por supuesto le transferí mucho del trauma que yo viví cuando él partió, ¿no? Sin despedirse, sin abrazo, sin un beso, sin nada. Tal es así que pues hoy por hoy puedo decir que hablo muy firme de que pude transitarlo porque él me ayudó, pero me duele mucho haber tenido que transferirle eso a mi hijo. Y por supuesto que sé que va a llegar una edad en donde él va a tener que superar sus traumas, ¿no? Así como yo voy a terapia, así como yo canto mantras, así como yo hago muchas cosas para mí, en ese momento no sabía que yo tenía que ser fuerte para mí. Yo tenía que ser fuerte para él. Yo pensé, te fuiste cuando prometiste que íbamos a estar juntos. O sea, ¿te enojaste en algún momento? Sí, claro. ¿Con él? Sí me enojé. O sea, fuera del último día que lo viste, obviamente él estaba conectado, entubado, no hablaban. Pero se veía igual. Uh-huh. Para muchas personas me dijeron, mentalízate a que no va a ser el Juan que tú dejaste de ver hace un mes porque conocemos casos, la familia, bla. La gente no está igual. Yo cuando lo vi igual. Me despedí de él diciéndole, va a ser el cumpleaños de tu hijo, entonces, pues, échale ganas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, yo sabía que él ya no iba a estar, uh-huh, pero quería negarlo y quería que sucediera un milagro, por supuesto. Pero mi milagro fue otro, ¿no? Ahora ya lo puedo ver como un milagro, o sea, empecé a ver estos regalos escondidos mucho tiempo después. Pero a Juan y a Lázaro les agradezco que hoy por hoy yo pueda voltear a verme. Claro. Y que la gran enseñanza de mis padres fue que yo pudiera tener una crianza con mi hijo sin la necesidad de tener que cuidarlos. Y se escucha duro, ¿no? Porque seguramente yo hubiera dado todo. No, te habías tenido que dividir en 3 personas. Uh-huh. Pero no tenía papá, no tenía mamá, ya no tenía la ocupación, ¿no? En el cerebro, si de por sí el mommy brain está cabrón, ¿no? No sé. Yo tenía un enfoque y ese enfoque, gracias a Dios, el plan así estaba. Entonces me enfoqué en mi hijo y mi hijo fue el que me ayudó, me impulsó sin querer, ¿no? O sea, nada más con el hecho de él nacer y estar y existir, fue mi pila, mi batería, mi busca herramientas, porque tienes que romper patrones. Algo que sí hablamos Juan y yo durante nuestro corto periodo fue de esta vida que íbamos a darle a nuestro hijo, cambiando los patrones que nos habían hecho sufrir, ¿no? Porque seguramente nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, uh-huh, y en ese momento ellos no pensaban en pues la cachetada, el pellizco, ¿no? Claro. Yo a Lázaro, o sea, para mí romper el patrón de entrada fue estar con alguien, ¿no? Uh-huh. Mis papás se separaron cuando yo era chiquita. Entonces, para mí romper el patrón me dijo, Juan, lo vas a romper conmigo, porque te amo y porque nos amamos y vamos a estar para toda la vida. Y sigue estando, Fabi, y me sigue acompañando porque ese patrón que él dijo, lo estoy cumpliendo al pie de la letra. Gracias a que él, mi mamá y mi papá me dieron esa semilla. Uh-huh. Esa semilla que fue, voltea a verte. Porque si tú no cambias la historia, el niño va a sufrir. Claro. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fueron los días después? O sea, ya me dijiste, los primeros meses fueron terribles, pero volvemos al punto y que no sé cómo ponerlo. Yo no soy mamá. No sé cómo es el decir, tengo que estar... Porque hay una cosa más importante, una persona más importante. No sé cómo es, pero cómo fue, ¿no? El tener que decir, a ver, otra vez no va a regresar,
me las tengo que arreglar sola, ¿no? Estoy sola, no está mi mamá, no está mi papá. O sea, estaba la familia de él, no sé cómo era la dinámica tampoco. Yo creo que deambulé varias semanas. O sea, me quedé en la cama varios días. Agarré el celular y se lo ponía a Lázaro. Y me dormía. Y despertaba y hay que comer, ¿no? Le daba de comer a él. Y las sobras que él dejaba yo me las comía. Realmente no tenía hambre. Estaba cansada. No tenía quien me ayudara con el niño. Por supuesto me lo ofrecían. Y yo dije, no voy a dejar que ahorita entre nadie a mi casa. Necesitamos vivirlo estos solos. La culpa y el arrepentimiento llegó después por supuesto, haber hecho que mi hijo padeciera, que su mamá estuviera tirada en la cama sin comer, ella, ¿no? Porque él estaba bien alimentado y bien enajenado. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta del daño que le estoy haciendo a mi hijo, dejándole el aparato, dije, ahí me hizo un clic la vida. Dije, ok, no, vamos a quitar esto y tú y yo vamos a jugar. Y entonces ya no quería jugar conmigo, ya quería... ¿Cuánto tiempo después? Pues como a los 15 días. Okay. Yo me decía, no, eso, ¿no? Como tele y pues la pantalla. Me inventé... Esta es una historia muy bonita. Juan me dijo una vez, cuéntame un cuento. Y le dije, no sé contar cuentos. No, cero. Yo no soy de eso. ¿Y qué vas a hacer cuando Lázaro te pida un cuento? Pues va a tener a su papá para que se los cuente. Pues no, la historia no iba así. Empecé a leer muchos cuentos. Me empecé a acordar de los de mi infancia. Y empecé a entender que Lázaro, pues era un niño que necesitaba la compañía de su mamá, no de un aparato. Entonces me inventé personajes, ¿no? Con sus muñequitos. Teníamos una ardilla, de hecho todavía la tenemos, como que le metes la mano de esas que compras en el alto. Y empecé a hablarle con la ardilla. Y entonces ya el niño estaba feliz con la ardilla y todo, pero cuando yo le hablaba, era como, me abandonaste, quiero estar con la ardilla. Y entonces comía con la ardilla, estaba con la ardilla, y entonces hablé con la psicóloga infantil y me dijo, vas a tener que irla quitando paulatinamente, Caro, porque estuviste ausente. Y para ellos, pues entra, ¿no? Entonces ¿cómo prefiero ver a mi mamá? Pues prefiero no verla, si la veo llorando, claro, si la veo padeciendo, porque por supuesto a mí la psicóloga me dijo, que te vea llorar. Y yo, no, ¿cómo crees? Que te vea llorar. Y a Lázaro, hasta hace unos meses, no le gustaba verme llorar. O sea, de que no llores, porque como que le revivía el momento. No, y también asocian el de algo está mal, está triste, solo se puede llorar de tristeza, ¿no? Claro, hasta que empezamos a hablar mucho de emociones, le compré 1000 libros, ¿no? Me hice de todas las herramientas que podía, porque yo adentro no las tenía. Entonces, esos días fueron de entender que él necesitaba tener una mamá presente. A la fecha, Fabi, sigo trabajando. Claro. Esos días de esa culpa de no querer estar ahí sentada con mi hijo contándole un cuento. O sea, de preferir irme a la cama y llorar y no saber de nada y decir, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste un hijo? Mejor me habías dejado sola para que yo pudiera ya profundizarme en un mes, ¿no? Es que sí, ¿cómo es pasar la maternidad cuando además es 1 año y medio, chiquito, ¿no? Es la época en la que tienes que estar muy feliz, ¿no? Porque está tu bebé chiquito, pero ¿cómo atraviesas algo tan contrastante que es el haber tenido una pérdida, ¿no? Un duelo. La vida y la muerte. Y además, exacto, y además tener que estar feliz, pues porque eres mamá, porque acabas de tener a tu hijo, porque está chiquito, porque no, ¿cómo atraviesas 2 emociones o 2 situaciones tan complicadas? O sea, ni puedes ser feliz, ni puedes ser triste, ¿no? No hay más que el acompañamiento. Yo sola no lo hubiera logrado. A mí me acompañó la psicóloga, tuve 2 tanatólogas, los libros, los cuentos, mis amigas, mis maestros, ¿no? Esta parte de confiar en que hay algo más. Entonces, Lázaro me empezó a ver como una mamá que hacía de todo. O sea, en algún momento fuimos a la iglesia como para ver si a mí me daba como, a ver, la iluminación de a ver a quién le rezo para que esto me pase. Pues no, pero me empezó a entrar estas ganas de caminar con él. Entonces yo me agarraba mi fular
ya niño grande, ¿no? Pesado. Y me salía a caminar con él porque pandemia, entonces seguíamos medio que encerrados. Entonces yo salía, o sea, cubrebocas, niño cubrebocas, gorra, todo. Entonces medio que me paseaba en las calles, en las plazas. Y hasta ese momento dije, no estás sola. O sea, hay un chorro de gente, ¿no? Pero un chorro, o sea, y seguramente un chorro de estos perdieron un chorro de gente también, porque sí veía cómo todos estábamos con tanto miedo y sí veía que yo sufrí, padecí en ese momento el tener que pasarlo sola, pero también fue perfecto, porque si hubiera estado acompañada presencialmente de alguien, tal vez no hubiera volteado a verme. Y ahí es cuando decidí verme, sentarme a escribir. Escribí, por supuesto, todo el coraje que tenía por haberme abandonado a él, a mi mamá. O sea, después de que él se fue, yo volví a sacar el coraje de mi mamá, a mi papá por haber hecho lo que hizo. Entonces, en ese momento empecé a escribir un chorro de cartas, perdonando, culpando, agradeciendo. Llegué a todas estas partes por mí y por querer yo salir adelante por mi hijo. Entonces, el ser mamá sin una compañía fue mi gran impulso, ¿no? Porque aparte no me veía regresando a trabajar. Me hablaron de mi trabajo y me dijeron, se enteraron, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Quieres regresar a trabajar? ¿Necesitas? Tenemos una plaza. Y yo, gracias, pero soy mamá y gracias a Juan puedo estar siendo mamá. Siempre presente con mi hijo. Ahorita este es el momento. Y puedo decir que mis días de culpa terminaron cuando Lázaro me regresó a verme. Cuando decía así de mi mamá ya no me pone nada, ni mi mamá está perdida, llorando. Fue bello saber que esa personita que yo tenía para mí me veía y ya no estaba sola. Después? Ya Lázaro había cumplido 2 y 4 meses cuando ya estábamos otra vez, o sea, arrancando el acompañamiento. Empecé a inventarle cuentos. Después de que Juan me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues de eso hice, ¿no? Dije, bueno, sí, y me gustó. Y ¿Se te advirtió? Se me advirtió, se te di, y ahí está. Y fue bien bonito porque mi inspiración de ser una mamá presente ha sido completamente acompañar a mi hijo y acompañarme a mí, porque yo no tuve una maternidad como la que yo le estoy dando a él. Entonces, maternarme y maternarlo al mismo tiempo me empezó a nutrir. Pero de esto te hablo, pues ya, ¿no? Ya va a cumplir 6. Claro. ¿Me costó? Sí, por supuesto. ¿Y me está costando? Claro. Pero estoy aprendiendo un montón. Leo tanto, escucho tanto, rezo, ¿no? Y mi hijo ya ve a una mamá espiritual como feliz. Y cuando siento estas ganas como de impulso, cuando le leo un libro, simplemente estábamos leyendo un libro y me dieron ganas al final de llorar por la historia del libro, él se emociona de verme llorar y quiere que le vuelva a leer el libro para verme llorar, ¿sabes? Ya no es como la mamá. Sí, la angustia, ¿no? Que está triste porque se le murió, ¿no? Y se nos murió, o sea, no nada más era a mí, ¿no? También es a él. Y a la fecha él me sigue preguntando por su papá y yo le cuento historias. ¿Te acuerdas que te escribí para decirte que, bueno, preguntarte que cómo armábamos el cuento para Lázaro? Y terminó siendo un libro, que en la entrevista que me hicieron a mí, le hicieron a sus hermanos, a su papá y a unos amigos en común. Se escribió un libro, ¿no? Con toda esa historia. Y yo dije, a ver, sea lo que fuere que vaya a pasar conmigo, yo quiero hacerte un regalo. Y ese regalo va a ser la historia de tu papá. Porque te fuiste y no le dejaste mucho que recordar, carnita, ¿no? Entonces,
Hicimos el cuento, empezó casi así como, ¿te acuerdas? Cuando me dijiste en un invierno frío, así empieza, está precioso. Y me dejaron que yo lo editara, me dejaron que yo viera todo y entonces que corrigiera, que pusiera, o sea, cambiaron todo, de como yo te lo mandé a como cambió y se convirtió en algo que yo espero sea el acompañamiento de Lázaro, pero que a mí me relajó toda la presión que tenía de culpa de no poderle haber dado un papá presente. Pero empecé a hacerlo presente en la energía. Le decía, es que papá está aquí, siéntelo, cierra tus ojos y siéntelo. ¿Dónde? Y yo, aquí en tu corazón. Estas cosas que los niños sienten, para él ya es muy natural la muerte. Y por supuesto que le sigue dando miedo, como supongo a todos, pero parte del crecer es darnos cuenta que vamos a morir. Claro. Y cuando a mí me dice, ¿te vas a morir? Me digo, sí, pero ahorita estoy bien, ahorita estoy feliz, ahorita estoy pero contigo. No ahorita. Pero ¿y si te mueres tú? Y le dije, pues tú vas a seguir. Es que no quiero. Pues nos morimos juntos, dale, ¿no? O sea, como que me bajo a su nivel también. Claro, o sea, no voy a dejar, tampoco voy a decirle, vete a terapia tú también ahorita, pero no, sé que lo va a necesitar porque va a tener un papá ausente durante toda su vida, que le dio la vida, pero que no pudo acompañarlo presencialmente. Pero esta parte en la que yo he acompañado su dolor, su crecimiento y decirle, Juan está, porque aparte yo le hablo como Juan, ¿no? Y entonces mi hijo ya dice, Juan, y le digo, no es tu papá. Bueno, pero a mí me dejó impresionada las preguntas que me hacía Lázaro cuando él ya no estaba, ¿no? ¿Y por qué se fue? ¿No quería estar conmigo? Puta, para mí fue más terapia, Carolina. Sí, vamos a seguir en terapia. La doctora me dijo, es natural, es normal y tú no tengas miedo de lo que pueda pasar. Contéstale como a ti te gustaría que te contestaran, ¿no? Le dije, papá está contigo. No está su cuerpo físico, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir aquí adentro. Entonces, acompañarlo a él, diciéndole, cree en eso, era repetirme a mí y espejearme todo el tiempo. Si tú se lo dices es porque tú lo crees y porque él sigue aquí y porque si ves mariposas y colibrís y cosas que no pertenecen como a esta dimensión como más humana y mundana, hácelo, transfiéreselo. Y ahora mi hijo es... créetelo, ¿no? Ajá, créetelo. Entonces ahora mi hijo es abrazo el árbol, veo pasar un pájaro. La naturaleza tiene esa energía que esos seres espirituales nos regalan, ¿no? Y así se lo hago ver. Y eso para mí fue apenas, no sé, tal vez 1 año y medio que vengo ya creyéndomelo, ya sabiéndolo, y ya veo a mi hijo distinto. O sea, cuando yo cambié, mi hijo cambió. Cuando yo empecé a espejearme en mis traumas de infancia, ¿no? En mis heridas de abandono, en mi herida, dejé de victimizarme. Porque sí dije, ¿por qué a mí? Pues porque te tocaba, reina, tenías que venir a aprender esto y ahorita ya es hora. Yo alguna vez escuché cuando yo, todo el tema de mi papá también cuando falleció y así que es que todos nos preguntamos lo mismo. Y alguien me dijo, ¿y a ti por qué no? Y es de, ¿tú por qué no? O sea, y entonces yo en ese momento dije, claro, yo porque soy especial, yo porque soy mejor, yo porque no me lo tengo que vivir, no, ¿por qué no lo tengo que vivir? ¿No? O porque creo que no me lo merezco. O sea, y siempre fue de, ¿por qué a ti no? Es de, ok, no lo sé tampoco, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos preguntas es fácil responder, pero al final no sé si es tema de los adultos o también desde niños que queremos responder y respuesta de todo, ¿no? Es de, ¿qué hice? ¿Por qué tan pronto? ¿No? También, porque pues fue una historia, y yo te lo dije, ¿no? En algún momento es de, todo está siendo tan bonito, y yo veía tu historia, yo decía, es que todo está pasando tan rápido y tan bonito que no puedo creer esto. O sea, el inicio, el en medio y el final, todo fue rápido. Todo. Pero no por eso dejó de ser más bonita, ¿no? Dejó de ser lo que tenía que ser si le hubieras alargado 50 años.
Entonces, de pronto encontrarte con esto de decir todo estaba tan bien, pues no es fácil para nadie, ¿no? Es un duelo, como perder un trabajo, como perder lo que sea, ¿no? Finalmente dices, pues porque a mí, pues porque así tenía que ser, ¿no? Pero para llegar del por qué a mí al porque así tenía que ser, pasa muchísimo. Muchas etapas. ¿Cómo lleva ahorita Lázaro a la muerte? O sea, ¿en qué tú crees que en algún punto él entendió realmente? Porque, a ver, una cosa es cómo se lo planteas de niño, cómo le explicas, a otra cosa es cuando ya hace conciencia de realmente qué significa, ¿no? ¿Cómo lo llevó o en qué momento fue? Yo le compré muchos libros que hablan sobre eso a su nivel, a su edad. Y cambié, por supuesto, de escuela. No quería que Mira, Juan al partir me dejó ser la absoluta responsable de ese niño. Y la absoluta en las decisiones. Entonces, si en algún punto él y yo habíamos platicado que la escuela, que la pedagogía, que tal, y teníamos nuestros ires y venires de, pues mejor esta pedagogía, pues él me dejó de elegir la pedagogía. Y tan es así que la pedagogía que elegí para él lo ha acompañado tanto, y las maestras y la directora y todo, o sea, todo el plantel, por supuesto, sabe lo que padecimos, porque es una escuela que abraza a las familias. Entonces, la pedagogía hizo que yo pudiera seguir acompañando a Lázaro y, por supuesto, ellas desde otro perfil, ¿no? Como mamás sustitutas en el momento, cuando llegaba Lázaro como a decir, pues sí, mi papá se murió, ellas decían, qué bueno que lo saca, ¿no? Porque a muchos niños o les da pena, o no quieren, ¿no? O ese tema no se toca. Mi papá se murió, así, sentada en el desayuno. Y entonces las maestras lo acompañaban muy bello y le decían, ¿y tú lo sientes, Lázaro? Porque si sabes que aunque papá ya no esté vivo presencialmente en su cuerpo, tú lo puedes sentir. En ese momento dije, esa es la escuela. Ahí es donde tenemos que estar y nos van a cobijar. Entonces, ¿cómo lo vive? Y a la fecha, muchas de sus maestras me dicen, el Lázaro que entró hace un año no es este Lázaro, pero así, ni vista de toques de lejos de los perros. No, o sea, de verdad es un niño que ha crecido acompañado, es un niño que ha crecido consciente de lo que ha pasado. No lo pude llevar al funeral porque no se permitían niños, porque pandemia. Entonces, para mí que cerrara el ciclo era importante. Lo llevé un día pero aparte se me ocurrió, es un niño muy perceptivo, ¿no? Tiene todavía muy abierto algo como que de energías, así como puede ver una persona y decir, ¿quién eres? Pero me pongo a platicar contigo, así como puede ver un familiar y no querer ni saludar. Se me ocurre llevarlo a que haga su cierre el Día de Muertos, hace un año, al panteón, y le dije, pues mira, aquí enterrado pues está el cuerpo de papá, y... ¿Era la primera vez que iba? Era la primera vez que iba. Y tú no pudiste venir porque no se permitía, estabas muy chiquito, pero pues aquí está. Venimos a limpiar la lápida, le venimos a dejar flores y venimos a comer un rato con él, hicimos un picnic. Y en ese momento yo lo vi feliz, o sea, yo vi a mi hijo como papito y limpiaba y estaba todo bien. Al salir del panteón, Fabi, Lázaro se transformó, o sea, era como si algo le hubiera penetrado así catártico. Estaba enojado, o sea, traía como un tallo de una rosa, y la chica que me acompañó, que era la que me ayudaba en ese momento, me dijo, todas las flores del panteón pues son para los muertos, tu hijo no se puede tener una, así que quítesela. Y yo así de, pero a ver, dámela, se va a quedar, ¿qué no? Y se convirtió en un ser que yo no conocía. Entonces dije, a ver, este niño está muy abierto, es muy susceptible a todo, y traerlo a un lugar en una fecha muy energética fue muy fuerte. O sea, ese día tengo un amigo, o sea, porque pues la culpa existe siendo mamá, ¿no? Entonces, ese día no supe cómo tranquilizarlo y me lo sangoloteé y le dije, cálmate, es que quiero mi palito.
Y le dije, y en ese momento me di cuenta que yo no había soltado a Juan. Y le dije, a ver, es un palito y hay muchos palitos iguales. Suelta ese palito, déjalo ir, Lázaro. Y yo, ¡oh! En ese momento dije, no mames, ¿quién no ha dejado ir a quién? Y dije, wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que yo no haya dejado ir, pero no fue el año pasado, fue el año antepasado. Estoy como que tratando de hacerlo preciso. Cuando pasa eso, me doy cuenta, ¿no? Que no estaba todavía preparada para nada, ¿no? O sea, ni para una relación, ni para pensar en nada. Dije, no he soltado a mi ex difunto, ¿no? A mi no marido, futuros planes, no he soltado nada. Y mi hijo, por supuesto, lo sigue viviendo, lo sigue sufriendo conmigo. Entonces vamos a soltarlo. Hice un ritual, ¿no? De estos de, pues, que te llenan, que también tenía que llegarme en el día que me tenía que llegar. Entonces hice un ritual en donde le solté a Juan, a mi mamá y a Dios el hecho de que yo pudiera compartir mi maternidad con alguien porque no podía soltar mi relación con alguien que ya no estaba presencialmente conmigo. Entonces hice el ritual. Para mí fue entregarlo al universo. A mí siempre me dijo Juan, cuando no puedes cargar algo, suéltalo a algo más poderoso que tú. Y eso algo más poderoso es Dios, Caro. Entonces dije, bueno, para mí algo más poderoso son ustedes, ¿no? Entonces, mamá, Juan, ahí les va. Escribí tal cual, ¿no? Esta parte de, sí quiero rehacer mi vida. Claro. No sé cómo, así que se los entrego. Quiero que mi hijo crezca con una mamá fuerte, pero que tenga un apoyo. Entonces, esta parte en la que yo se lo solté a ellos fue muy bonito porque yo se lo solté a él en su fecha de... Mi mamá cumplía el 25 de junio y el 25 de junio también es el santo de San Juan. Entonces, yo hice pues un ritual a San Juan. Hago todo mi ritual, quemo mi hojita, lo entrego y para mí ese ritual fue catártico, sin que yo lo supiera, ¿no? Porque en ese momento para mí era como un deber ser. Él me dijo que si yo no podía cargarlo, se lo soltara al universo y así va a ser. Y así fue, ¿no? Yo lo solté. Y empecé a ver las cosas distintas para mí, para mi hijo, para su acompañamiento, para nuestra historia. Yo empecé a querer algo más, pero no sabía que iba a llegar, ¿no? Entonces, esta parte en la que él también quería que llegara alguien más, pues llegó, ¿no? Y llegó muy hermoso, porque para nosotros han sido señales muy claras. Y el acompañamiento con estas señales son bien bonitas. Lázaro me empieza a decir, mamá, ya sé que le voy a pedir a Santa de Navidad, un papá. Y yo dije, eso es un deseo muy hermoso, mi vida. Y seguro Santa lo escucha, porque Santa escucha todo. Porque al final, pues es un santo, ¿no? Al final es una energía bonita, es un ser luminoso. Seguro lo va a escuchar. Y llega a nuestra vida alguien, ¿no? Que hace clic con nosotros y que se quedó. Pero después de que yo me di cuenta que tenía que soltar lo que ya no necesitaba estar cargando. Pero dejaste, bueno, más bien, ¿sentiste culpa cuando llegó la otra persona? Claro, por supuesto, ¿no? me dijo mi psicóloga, a ver, ¿cuántos años tienes de viuda? Y yo, no, pues 3. ¿Cuántos más te vas a esperar? Estás joven. ¿Cuántos años tienes? Exacto. Estás joven, tu hijo está chiquito y fuera de que eres una mamá muy competente siendo una mamá presente, el niño necesita una figura y tú necesitas una pareja y el universo te lo puso, así que qué bueno que llegó. Tómalo, claro. Y Lázaro lo recibió con los brazos abiertos y Fabi fue con las mismas señales, así llegaron
las mariposas estuvieron muy presentes. Es algo que podría contarte, pero no se siente como lo vivimos, ¿no? Uh-huh. Y para Lázaro, pues la Navidad fue recibir de regalo un papá. Y para mí fue que Juan y mi mamá nos acompañaron en este proceso, mandándonos a alguien que nos acompañara, a alguien que pudiera hacer la vez de acompañarnos, si bien no es papá de Lázaro de nacimiento, uh-huh. Está fungiendo como pues una figura paterna, claro, muy presente. Y Lázaro y él son 2 niños acompañándose, jugando, creciendo. Y yo lo cuento y digo, pero ya son 6 años, ¿no? O sea, ya son 6 años de que pasó toda la historia tan rápida y luego uh-huh. llega otra historia que yo dije, pues está igual de rápida, ¿no? Como que me gustan después de noviazgos tan largos. No, y aparte si te das cuenta suena hasta chistoso, pero de alguna manera aprendiste que no hay tiempo que perder. Claro. No, o sea, pues el tiempo sí es muy relativo. No, y aparte es de esperarte un año. Y si no pasa, si no llega, o sea, no sé, ¿no? Al final uno cree que tiene el control de todo, tan fácil como eso, ¿no? Cuéntale a Dios tus planes, ¿no? Llegó una pandemia. Nadie en la vida pensaba vivir una pandemia. O yo no sé el resto, ¿no? Yo nunca me imaginé, a mí me sonaba eso de no hay manera que vivamos una pandemia, ¿no? Llega, pasa todo esto, o sea, dices, a ver, íbamos empezando, teníamos toda la vida por delante. No tienes el control de nada, ¿no? Y al final es decir, rápido que sea rápido, si es lento que sea lento, pero que sea, ¿no? O sea, al final no te queda más que sentirlo, ¿no? Si dices tú, aquí es, Lázaro se siente bien, yo me siento bien, él se siente bien, nos sentimos bien, ya, güey, o sea, ¿qué tanto le das vuelta, no? ¿Te da miedo ahorita, Caro, la muerte? O sea, tienes a Lázaro. Tengo a Lázaro, por supuesto, y ¿sabes cuántas veces en mi mente lo he matado así de, no, a ver, espérate? He escuchado N cantidad de cosas. He leído muchísimos libros de muerte, de transformación, de la energía, hindús. Todo esto me ha llevado a venerar este proceso de vida que nos va a llevar a ese punto. Y siempre pienso, ¿qué voy a hacer si mi hijo se me muere? ¿No? Ya se murió un papá, una mamá. No, pero ¿qué vas a hacer? Yo me refiero si tú te mueres. Está Lázaro. Mira. Para mí, mi mayor miedo no es yo morirme. Ya no es yo morirme, okay. ¿No? Ya es mi transformación. O sea, me da miedo no terminar de aprender para poder seguir en otro nivel, ¿no? Se escucha muy hippie, pero si me mandaron a esta vida con una elección que yo sabía que iba a vivir, todo este proceso, tengo que aprender. Uh-huh. No puedo estar negando lo que vine a aprender. Entonces, si yo me muero, sé que es sin el miedo. En cambio, yo he trabajado que Lázaro se me muera, ¿no? Porque pues, para mí han sido las pérdidas. Y como todo es muy rápido, claro. ¿Qué sería más rápido? Morirme yo que se muera mi hijo. Entonces, he trabajado el tema del desapego con él. Me cuesta mucho trabajo y lo sigo trabajando, pero en el momento que yo empiezo a trabajar, ¿qué haría yo si este día fuera el último con el que convivo con mi hijo? Cambia todo. Claro. Mi perspectiva del enojo ese día de, es que ¿por qué los dientes? Todo es menos importante. Sí. Todo es menos importante cuando sabes que todos vamos para allá y no sabemos cuándo. Entonces, para Lázaro es bello vivir una mamá que está distinta, que está más feliz, que está igual, ¿no? Que igual se enfada, pero que es una mamá firme, pero que lo acompaña, uh-huh. Que le cuenta cuentos. Entonces, para mí la muerte sí es algo que vine a trabajar. Me queda muy claro. ¿Te acuerdas cuando
íbamos a estas sesiones de Los Ángeles. Vamos a platicar con Los Ángeles, ¿no? Por supuesto que tengo estas dudas de qué hay más allá. ¿Por qué? Pues, ¿por qué nos toca vivir esto en este momento? Pues, para aprender, ¿no? Pero todas mis dudas se van disipando cuando veo a mi hijo, porque él es mi más grande maestro y mi más grande gurú, porque todos los días me regresa al momento presente. En el momento que el niño se me va, así como en él, y mamá, sí, ¿qué pasaría si tú te mueres? Digo, no, espérate, ¿no? A ver, hay que regresar, aquí estamos. Tenemos que vivirlo ahorita. Si mañana nos vamos, pues mañana nos fuimos, pero hoy lo disfrutamos. Sí, mañana nos preocupamos. Ajá, pues que se preocupen los del futuro. Pero es acompañarnos, y por supuesto que me cuesta trabajo. A veces sí le digo, uy, ¿por qué sacó tu carácter y el mío juntos? ¿No? Así, ¿por qué no estás tú para ayudarme? No, pues han pasado cosas, Fabi, que a veces le digo, gracias, Juanito, por venir aquí a demostrarle a que no más tele, ¿no? Así de que la tele, sin señal, con los foquitos prendidos, y él le dije, ¿ves? La tele ya no es. O sea, es un niño que a pesar de ser como con esta energía muy amorosa y no sé, con fuerte, es muy fuerte y muy firme, es muy fácil de enajenar. Entonces, para mí este acompañamiento energético ha sido maravilloso, porque le digo, ya ves, es que tu papá está aquí, y él me ayuda a decirte que la tele ya se apagó y no va a regresar. Y así, o sea, y pasan los días y me doy cuenta que es otro niño. O sea, que lo estoy haciendo bien. O sea, que la culpa que tenía de haberle dejado el celular y yo 2 semanas tirada en la cama, se acabó. Porque se puede resetear su cerebro. Porque hay una poda neuronal, ¿no? Porque muchas cosas. Y sé que todo lo que le estoy dejando ahorita, incluyendo el libro que le escribimos en conjunto, es algo que lo va a acompañar siempre. Entonces, si yo me muero, al menos sabe que tiene una mamá que quiso acompañarlo hasta su último día. Y que aparte está abierta a un chorro de cosas. O sea, cuando me dicen, ¿no vas a bautizar a Lázaro? Digo, pues ahorita no lo sé, ¿no? O sea, yo sé que él ya sabe de Dios, ya sé que sabe que hay algo más. Rezamos en la noche, el ángel la guarda cortito y le canto y me escucha con mantras, y ya sé, es un niño que empieza a sentir estos niveles energéticos muy lindos. Sabe que su mamá ya no es la mamá de antes. Claro. Entonces esa culpa de allá, ya no, ahorita es otra, ¿no? Es como de cómo le voy a enseñar la espiritualidad, cómo yo voy a transferirle eso importante en la vida, porque lo importante en la vida no nos lo enseñan. No. Lo importante en la vida se va aprendiendo a fuerza con la vida. Claro. ¿Cómo estás hoy? Ay, hoy feliz, encantada de poder crecer, de poder verme, de poder acompañarme, de poder allegarme a personas y a maestros que me enseñan que el miedo es una herramienta y que de ahí es para adelante, ¿no? Y que si no me abrazo a mí con mi miedo, y no me abrazo a mí con mi ansiedad, y no me abrazo a mí con todo lo que soy, y no me acepto como soy, entonces ya, valí. Pero es esta parte en donde ya estoy aprendiendo a verme. No me he visto completa, pero estoy aprendiendo a verme. Y es una maravilla que cuando te ves a los demás distinto. Claro. Claro, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que no te haya dicho antes? Que además, de verdad, te lo dije al principio, antes de empezar todo esto, yo estoy súper agradecida de que hayas podido compartir esta historia. Yo sé que ahorita, tantos años después, o no tantos a lo mejor, pero ciertos años después, lo ves distinto, claro. Lo platicas diferente, pero no deja de ser lo que fue, ¿no? Yo sé que no es fácil, yo sé que es una historia que vas a cargar el resto de tu vida, la va a cargar tu hijo el resto de la suya, o sea, no es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es de, a ver, algo pasó ahí y me transformó, ¿no? A fuerza, contra de mi voluntad, ¿no? Pero al final
verte hoy, ¿no? Y Caro y yo no nos vemos frecuentemente, pero son de esas relaciones en que la veo en redes sociales y he visto cómo fue todo esto, ¿no? Como, no el todo, pero nos vimos en algún momento, conocí a Lázaro, me parece maravilloso, de verdad. Pero verte a ti en este crecimiento, porque además dicen, al perro más flaco le cargan las pulgas, pero me parece todo lo contrario. O sea, Caro, siempre te he visto como súper fuerte, súper trabajadora, siempre a disposición, siempre, o sea, siempre te he visto fuerte, ¿no? No sé si eres el mejor guerrero, el guerrero más fuerte, pero sí eres una gran guerrera, ¿no? Al final, yo sí te admiro muchísimo, yo sí creo que el que estés aquí hoy contando todo esto y que estés además dispuesta a volver a empezar no es fácil, o sea, te ha tomado tu tiempo y te va a seguir tomando, porque pues tienes a Lázaro y va a seguir ahí, ¿no? Tener una relación no es fácil, ¿no? Tener una relación, tu hijo no es fácil, ¿no? En una vida normal, digamos, en un contexto normal. Y verte seguir, ¿no? Y verte eso, además buscando tantas herramientas, buscando la manera de ser mejor tú, porque ahorita ya entendiste que no se trata de ser mejor Lázaro, ¿no? Se trata de ser mejor tú para que en consecuencia el niño sea mejor. Entonces, creo que cada una de tus decisiones, de alguna u otra manera, y no nada más en tu historia, en todas, ¿no? Hasta esa decisión de que elegiste a alguien que tenía una vida, iba a tener una vida corta, fue una decisión tuya, ¿no? Y si lo piensas es súper fuerte, triste también, ¿no? Pero transformador a final de cuentas. Entonces yo de verdad agradezco un chorro que estés con nosotros contando esto. Yo sé que tu historia es súper poderosa, ¿no? Gracias. No sé si tú quieras cerrar con algo este capítulo. Hay muchas historias que me han llegado de personas que han vivido lo mismo que yo. Por eso me atreví a hacer este capítulo, porque sé que no están solas y que eso que tienen que escarbar para encontrar está bien cerquita. Sí. Y pueden hacerlo. Y se tienen que dar el tiempo. Muchas gracias, Caro. No, muchas gracias a ti. Ay, qué bonito y qué fuerte. Gracias. Gracias, chicos. Pero bueno, agradecida siempre por contar esta historia aquí con nosotros. Ojalá y alguien aquí pueda encontrar aquí una luz, que esa es la idea, ¿no? Agarrarse de alguna manera de esta historia, que para eso están. Al final creo que lo que decías, el acompañamiento, si este es un acompañamiento a la distancia, pues utilícenlo, ¿no? Y lo que les haga sentido, lo que les llame, no forzar las cosas. Si les hace sentido, ahí es. Sí, no hay dos historias iguales. También siempre acuérdense que por alguna razón están viviendo una similar, pero no es la misma. Entonces, lo que les haga sentido, lo que les funcione, utilícenlo, ¿no? Creo que esto que veniste diciendo todo el capítulo del acompañamiento, creo que es la palabra de este podcast, ¿no? De este capítulo tal cual. Esta es una especie también de acompañamiento, ¿no? El escuchar las historias similares, el cómo si hay una luz al final del túnel, cómo si hay un después, cómo si hay una historia, ¿no? Que no se acaba ahí. Hay veces que uno cree que ahí se acabó todo, que ya no va a haber manera de ser feliz otra vez, de encontrar nada, pero siempre hay. Siempre hay. Caro, muchas gracias. Gracias. De verdad, Fabi, que seas mucho más feliz de lo que siempre te he visto. No me queda más que, pues eso, desearte tanta felicidad como te mereces, como te crees tú misma. Ay, gracias. Ay, pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una pequeña necesidad más. Estoy muy contenta. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Acuérdense de seguirnos, suscribirse, no perderse ningún capítulo. Vayan a ver si alguno no han visto. Y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.
a que estoy contándolo en una cámara, ¿no? Sino, por supuesto, lo cuento más fuerte cada vez. Claro. Y salen menos lágrimas cada vez. Pero una vez seguramente escuché, no me acuerdo de haberlo leído, que cuando puedas contarlo sin lágrimas, es Sí, cuando ya está superadísimo, claro. Que yo no sé si eso pase, la neta. O sea, tiene que haber algo todavía que te vas a arrastrar y arrastrar y arrastrar. Hasta simplemente pensar y decir, güey, pues todavía lo extraño. Y lloro porque lo extraño. No vas a dejar de extrañarlo, por ejemplo, ¿no? No sé si yo no creo que si dejas de llorar, dejas de sentirlo, ¿no? Es como, no sé. Tienes que estar en otro nivel. Lloras menos, tienes exacto. que estar en un nivel muy de amor profundo e infinito para poder saber que el extrañar no merece, ¿no? Exacto. O sea, que no merece la pena porque están, ¿no? Entonces, claro. Es claro, distinto. Qué importante. Pues muchas gracias. Gracias amiga. a ustedes. Sí, este chamaco ya. Su pestañita de 1 hora. Sí, pues más o